Muy bien, abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Efectivamente, este domingo es el que por fecha celebramos la Reforma Protestante y afirmamos que todo aquello que Dios nos ha enseñado es verdadero y cómo Dios libró a su iglesia de la opresión romana, pero también del error. Y se partió y distinguió Dios quién sí verdaderamente es su cuerpo y quienes no le honraban. Entonces mira lo que dice aquí el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, repito, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Repítelo conmigo. Mas el justo por la fe vivirá. Una vez más. Mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a entender esto. Todos los años, indiscutiblemente, todos los años, al final del año, los últimos meses del año, generalmente las personas que pagamos impuestos hacemos una declaración de impuestos, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones se hace eso de manera anual, o algunos lo hacen de manera bimestral, o unos lo hacen de manera mensual, pero hay una declaración de impuestos que tienes que hacer, que es la manera en la que tú estás diciendo al gobierno, yo gasto de esta manera, y esto es lo que hago, y entonces la autoridad fiscal lo que hace es que recaba esa información. Y cuando ya tienen esa información, sea que tú lo hagas de manera mensual, anual, como quiera que sea, hay un resultado de esa declaración. Hay una evaluación que el gobierno hace. Hay una evaluación que el gobierno distingue y dice, bueno, tú recibiste esto, gastaste de esta manera. Entonces podemos decir que esto es el impuesto que tú tienes que pagar. Y esa declaración, hay dos maneras de catalogarla. O es positivo o es negativo. Es decir, el sistema de administración tributaria aquí en México te da algo que se llama opinión de cumplimiento. Si es positiva o si es negativa. Si cumpliste, ¿qué va a ser? Positivo. Si no cumpliste, ¿qué va a ser? Y entonces los negativos siempre traen problemas. Aquí no es como en matemáticas, negativo y negativo, ¿qué da? Pues no es así. Aquí es, si es negativo, tienes un problema. Tienes un problema. Este documento dice cómo has gastado, dice si has cumplido o no, punto. ¿De acuerdo? No hay más, o es negativo o es positivo. El título de la predicación de hoy es ¿qué es la justificación? Apunta eso. ¿Qué es la justificación? Nuestra predicación del día de hoy tiene que ver con una pregunta. ¿Qué es la justificación? Así es que déjame hacer una pregunta torpe. Y luego vamos a pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver mi declaración de impuestos con el título de la predicación? Tiene mucho que ver. Pero déjame hacer una pregunta torpe, ¿de acuerdo? Dos, en realidad. La pregunta es esta. Cuando tú haces tu declaración de impuestos, ¿ya no pecas? Algunos pensaron, pues creo que sería buena idea. Vuelvo a repetir. Cuando tú haces tu declaración de impuestos, ¿dejas de pecar? No. Ahora, cuando tú recibes tu opinión de cumplimiento, que es positiva, ¿dejas de pecar? Y si la recibes y es negativa, ¿dejas de pecar? No, seguimos pecando. Ahora, si yo te preguntara aquí, pasa y di aquí todos tus pecados de esta semana, ¿lo harías? No. ¿Te daría pena? Sí. Da mucha pena. Ahora, la respuesta es más que obvia. Pues no dejamos de pecar. Pero ¿qué tiene que ver aquello que estamos diciendo sobre la justificación con aquello de cumplir el pago de los impuestos? Mira otra vez el verso que estamos viendo hoy ahí en Romanos capítulo 1, verso 17. Observa tu Biblia. Dice, porque en el Evangelio, ¿en qué? En el Evangelio. Dentro, no de la iglesia, sino toda tu vida que es el Evangelio. Que aparte está incluida la iglesia. Pero quiere decir, en la vida que hoy vivimos, dentro del Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Y para,
Fíjate cuántas veces se repite la palabra fe. 2 veces se repite la palabra fe. Y luego Pablo dice, como está escrito, esto está Pablo haciendo alusión al Antiguo Testamento en Habacuc, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el centro de este versículo está en la frase, la justicia de Dios. Si tienes ahí tu Biblia, subraya esa frase, la justicia de Dios. Y esto es un amplio tema que podríamos pasar 1 o 2 años tratando de resolver bíblicamente y profundizando más sobre qué quiere decir la justicia de Dios. Y esta fue la gran pregunta que Martín Lutero se hizo y con lo cual chocó literalmente con Dios. Martín Lutero chocó con Dios cuando estaba verificando esto en Romanos. Y las preguntas que él se hacía es, ¿cómo un Dios justo se puede acercar a mí? Cuando pensamos en la justicia de Dios, pensamos que es algo tan grande y tan profundamente difícil que dices, bueno, ahí yo no estoy. O lo primero que pensamos cuando hablamos de la justicia de Dios es, si te portas mal, te va a caer la justicia. Como la canción esa que ponen en los reels, está rodeado y ya no hay nada que hacer. ¿Cómo dicen, compadre? Ya está rodeado. Bueno, ya saben, ya lo tienen en mente. Ándale. Exacto, está rodeado. Entonces piensas, ya Dios me rodeó y me va a acabar, porque Él es un Dios justo. ¿Y cuántas veces de niños no nos dijeron, Dios es justo, así es que ten cuidado? Y lo primero que viene a tu mente es que tienes un sentimiento de miedo por la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Lutero tenía eso en su mente. ¿Cómo Dios, siendo justo, me va a perdonar si sabe cómo soy? O sea, en términos así como a nivel de piso, es ¿por qué Dios, siendo justo, si ya sabe cómo soy, para qué me invita? ¿Para qué me hace venir con Él si yo sé cómo es Él? Es posible, se preguntaba Lutero, ¿es posible que yo, siendo un pecador constante y descarado, pueda encontrar una oportunidad en la justicia de Dios? Martín pensaba que la justicia de Dios era un atributo con el cual Dios te juzgaba y te castigaba. Debido a que Dios es justo y su justicia es irrevocable y no hay oportunidad, entonces yo no tengo oportunidad en esa justicia porque no hay nada en esa justicia que tenga una oportunidad para mí. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido como el peso de decir, no hay manera de resolver esto? Porque yo no puedo estar dentro de ese margen. Yo no soy justo como Él es justo. Y de manera, en una definición podemos decir, sí es cierto, no somos justos como Dios lo es. Pero ¿cómo podemos encontrar la conexión entre esto? Pon tu vista en el verso que estamos viendo. Pon tu vista en la frase, la justicia de Dios y el justo por la fe vivirá. ¿Cómo encontramos una conexión entre eso? ¿Cómo encontramos una conexión entre la justicia de Dios y ahora en Cristo vivir por la fe siendo justos? Porque si yo pregunto aquí, ¿cuántos son justos? Dirían. Bueno, pues sí, ¿no? Pero si no tienes cierta duda. Porque te evalúas y dices, yo no soy justo. Y lo primero que pensamos de que si somos justos o no, es que alguien me podría decir, tú no eres justo porque tú no eres parejo con todos. Y sabes que eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. De hecho, ya lo vimos este año, Dios no es equitativo. Imagínate que Dios fuera equitativo. ¿Quién podría sobrevivir? Nadie. Nadie podría sobrevivir, porque la cuestión equitativa sería, si no eres como mi hijo, fuera. ¿Quién quedaría? Nadie. O si Dios fuera equitativo, a todos les voy a dar parejo. Imagínate. No, pues no se puede. Por eso la gracia de Dios obra a nuestro favor a través de la justicia de Dios. Esto fue lo que dijo Martín Lutero. Vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual a través de la gracia y la gran misericordia que me tiene, me declara santo,
justo y sin pecado delante de Él mismo. Entonces, necesitamos resolver el problema. Y la pregunta del título de la predicación, ¿qué es la justificación? Necesitamos entenderlo, familia, porque cuando lo entendamos, nos vamos a dar cuenta de la gran oportunidad que tenemos en el amor de Dios a través de la justicia de Dios. Y que la justicia de Dios no está en nuestra contra. Y que no hay condenación si estamos en Cristo Jesús. Si es que dile al que tienes al lado, dile, no hay condenación, tócale su hombro. Ahora el de al lado. Y al de atrás, dile, despierta. No hay condenación. Ahora, antes de entender y resolver esta pregunta, ¿cuántas veces has pensado esto que pensaba también Lutero? Dios es justo y yo lo único que tengo es el peso de mi culpabilidad. Me siento muy culpable. Y tengo tanta culpabilidad en mi mente que difícilmente me puedo concebir como una persona justa. Y difícilmente puedo concebir que Dios en su justicia me dé una oportunidad. Lo único que tengo en mi mente y en mis sentimientos es culpa. ¿Cuántas cosas hacemos por culpa, familia? ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Levanten su mano, papás y mamás. Ok. No respondas, pero evalúa. ¿Cuántas cosas has hecho por tus hijos o por tus hijas por culpabilidad? Es que la verdad yo quisiera que no hubiera tenido la vida que yo tuve. O estoy haciendo todo para que no sufra como yo sufrí. Eso es culpabilidad. Es que quiero darle todo porque uno que sufrió tanto, yo no quiero que sufra lo que sufrí, cuando a lo mejor lo que necesita tu hijo sí es sufrir. Pero hacemos muchas cosas, ayúdame con los bebés un poquito, por favor. Hacemos muchas cosas porque nos sentimos culpables, porque no le hemos dado todo lo que esperábamos darle a nuestros hijos. Y familia, reaccionen. Nunca vas a llegar a esa meta. Amados papás, nunca vas a llegar a la meta de no sentirte culpable porque les das todo, porque no tienes todo. Y nunca vas a poder saciar el corazón de tus hijos. El único que sacia el corazón es Dios. Y tú no puedes ser el Mesías para tus hijos. ¿Cuántas veces te has sentido con la carga de la vergüenza por tus pecados? Es que mejor no me acerco porque tengo mucha vergüenza por esto que hice. El sentimiento de ser indigno. Todas estas cosas, ¿saben quién las dice? En su mayoría, los cristianos. Los cristianos siempre decimos, yo no soy digno del Señor. Tenemos a Pedro muy metido en la mente. Aléjate de mí porque yo soy pecador. No te acerques a nosotros porque yo soy tan malo que hasta te voy a contagiar, Jesús. No me siento digno del Señor. ¿Cuántas veces has pensado eso? Lutero vivía en el peso de debo ser, pero nunca lo logro. ¿Cuántas veces como cristiano he dicho, ahora sí, Señor, ahora sí te prometo que esta semana no voy a discutir, me voy a quedar callado? Mira, pececito que no voy a decir nada. Me voy a poner una cinta en la boca, no voy a discutir nada. Y llega el minuto 1 después de tu promesa, ¿y qué pasa? Discutes. Porque estamos en esa disyuntiva. Quiero ser, pero no puedo. Por eso digo que la mejor manera de saber que un cristiano es cristiano es cuando te subes con él cuando maneja. ¿Cómo manejan los cristianos? Una cosa bella, pues. Lo más chistoso es que me he encontrado a varios en la calle. Ay. Mira, ahí van las ovejitas. Pero Lutero vivía con esto. Debo ser y nunca lo logro. Era el hombre que más confesiones tenía en el día. Se iba a confesar cada hora. Iba con su sacerdote encargado, vamos a decir, como con quien rendía cuentas, pues. Padre, perdóname por qué he pecado. Lutero, hace una hora.
Por eso, pero vengo otra vez porque acabo de pecar más. Pero vives aquí en un monasterio, ¿qué puede ser? Acabo de pecar otra vez. ¿Cuántas veces vives en el debo hacer, pero nunca lo logro? Otra cosa que él pensaba es, nunca voy a agradar a Dios. ¿Cuántas veces has pensado, no, o sea, pues yo sí voy a la iglesia y todo, pero nunca lo voy a agradar? No hay manera de que funcione esto. O sea, me veo a mí mismo y digo, pues la neta no. O sea, no da. Y Dios es el gran castigador y yo soy el gran pecador. Dios me va a castigar porque soy un enorme pecador. ¿Cuántas veces has pensado eso? Y ¿sabes qué es lo peor? ¿Cuántas veces en la iglesia hemos caído en el error de decir eso? De afirmar eso, no nada más con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. No hagas esto porque Dios te va a castigar. Y vemos a Dios como alguien que tiene un palo en la mano. Te portas mal y ¿qué va a hacer? ¡Toma! ¿Cuándo has recibido un palo de parte de Dios? ¿Cuándo Dios te ha hecho daño? ¿Cuándo Dios te ha puesto su pie sobre tu cabeza? ¿Cuándo a Dios como a Moisés te ha querido matar? ¿Tienes una fecha así? ¿Tienes un momento así? ¿Qué mal te ha hecho Jesús? Ninguno. ¿Cuántas veces has pensado todo lo que acabamos de decir y te sientes así? No tan solo pensado, sino lo sientes. Y peor, ¿cuántas veces a lo largo de toda esta vida has llegado a la conclusión, no soy un buen cristiano porque no estoy sirviendo a Dios, porque no estoy haciendo nada? Y si traes un trasfondo presbiteriano, bautista o todo lo que tú quieras, pentecostal, todos traemos eso. Todos de una u otra manera, desde los años 80, 90 nos metieron esa idea. Tenemos que servir a Dios, tenemos que ser grandes. Porque esa generación fue los que se levantaron pensando, tenemos que hacer grandes cosas. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada. Pero nos inyectaron algo en nuestra mente, tienes que hacer algo por Dios. Por eso hay estas frases en Facebook, Él murió por ti, ¿tú qué vas a hacer por Él? ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Nada. Nada. Eso es un condenatorio, eso es antibíblico, eso no revela la verdad. No puedes hacer nada por tu Salvador. Lo único que puedes hacer es creer en Él. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba clavado en la cruz, dijo una cosa que clausura toda obra, consumado es. No puedes hacer nada. Lo único que podemos hacer es creer y ser receptores de su amor. Apunta esto, soy receptor de su amor. Apúntalo, soy receptor de su amor. Soy el recipiente de su amor. Y en ocasiones no solo lo que tú has hecho es el peso, sino lo que otros han hecho en tu vida, de manera indirecta o indirecta, en el presente o en el pasado. Algo te ha marcado, algo te ha sucedido que impide que tú puedas ver a Dios en su justicia a tu favor. Porque te dijeron cosas que no son. Nos dijeron cosas que no son la verdad. Voy a tomar este ejemplo. Y no está aquí, no te preocupes. Pero un día llegó una persona y me dice, pastor, vengo a traerle las, ¿cómo se llama lo que se recoge en el Antiguo Testamento? Las primicias. Vengo a traerle las primicias. Y yo, ¿por? Sí, y traía una cosa así. Y dije, pues, o sea, ¿quieres traer una ofrenda? Sí, pastor, vengo a traerle las primicias. No, es que yo no recibo primicias. ¿Cómo no, pastor? Si usted no me las recibe, Dios me va a castigar. Le dije, momento. ¿Quién te dijo esa mentira? No te voy a decir quién. Y le digo, mira, vamos a poner estas cosas en orden. Número 1, yo no sirvo primicias. Número 2, las primicias en Cristo Jesús han cambiado ahora por ofrendas. En la era de la iglesia ofrendamos del 10% para arriba. Pero cada uno de conforme ha propuesto en su corazón. ¿Qué has propuesto en su corazón? No, pastor, yo les tengo que dar este dinero porque si no Dios me va a castigar. Que no. Entonces, que Dios me castigue. Le digo, no te va a castigar. Mira, traes todo ese dinero, vete de vacaciones.
Es que esto es lo de todo el año. Bueno, qué bien, vete de vacaciones. Y si Dios me castiga, que no te va a castigar. Pero es que Dios es justo. Precisamente por eso no te va a castigar. Pero ves la información como viene tan arraigada en nuestro corazón y viene al punto de que te coloca en un estado de condenación en el que si tú no satisfaces a Dios y no le das lo que te dijeron que le deberías dar, ahora va a estar en tu contra. Y eso es una mentira, porque cuando nosotros queremos hacer de la mentira algo verdadero, estamos caminando en el fango de la falsedad. La semana pasada vimos que Pablo nos decía, hermanos, no quiero que ignoren esto. Amada Iglesia Central, no quiero que ignores esto. La justicia de Dios está envuelta en su gracia y nos favorece. La justicia de Dios está envuelta en su gracia y nos favorece. La justicia de Dios no es el arma en la cual Dios te pega porque no eres lo justo que deberías ser. Porque si Dios hiciera eso, su justicia iba a gritar y decir, no, tú eres el gran Salvador que puede rescatarlos a ellos. Por eso cuando Dios nos rescata, eso le da gloria a Él y lo identifica como justo, porque la justicia que nosotros entendemos es esto, a cada uno lo que le corresponde. Pero imagínate que Dios te diera lo que te corresponde. No, pues se pone fea la cosa. Pregúntale al de al lado, ¿qué te corresponde? Y si es matrimonio, peor. ¡Ay! ¿Qué te corresponde? Dile. Dile, ¿quieres que te diga? ¿Qué nos corresponde? La muerte. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una oportunidad en su amor, en su justicia. Dios muestra su justicia que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, nos sentimos muchas veces indignos de Dios y pensamos que lo mejor es alejarnos de Él. Y nos vamos pensando que bueno, es que yo no soy lo que debería ser y es mejor que yo esté lejos de Dios. Y ¿sabes qué? Así he visto muchos cristianos que se van, que les pesa más la vergüenza y le dan más oportunidad a la vergüenza y a la condenación del diablo y del pecado que verdaderamente aferrarse a la justicia de Dios. Y por eso cuando Martín entendió esto, dijo, Jesús, tú eres mi gran Salvador y yo soy tu gran pecador. Porque Dios tiene gloria en perdonar pecadores. ¿Ves qué glorioso es eso? Por eso celebramos lo que Dios hizo en la Reforma. Porque la iglesia se había metido en el vamos a hacer cosas para que Dios esté contento y vamos a tergiversar la verdad para hacerlo a nuestra manera. Y Dios nos libró de eso. Y levantó hombres y mujeres para confesar la verdad. Y la verdad dividió lo que era verdaderamente la iglesia y lo que no era la iglesia. Ahora mira otra vez el verso que estamos viendo. ¿Dónde encontramos esperanza? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo encontramos armonía y la conexión entre un Dios justo y nosotros que sabemos y difundimos la forma de pecar? ¿Cómo Dios me ayuda, Él siendo justo y yo siendo un muy buen pecador? Ahora piensa en esto, ¿a poco no pecamos rete bien? ¿A poco no somos muy buenos para pecar? La verdad es que sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Siendo bien francos, hasta nos gusta. ¿Sí o no tienes tus pecados y dices, cómo me gusta? De verdad, hasta yo podría dar un discipulado de cómo pecar en este sentido. Siendo muy francos. Ya si no, pues bueno, de todas maneras ya vimos que lo eres. Pero bueno, ¿cómo puedo decir entonces? Fíjate en el verso otra vez, observa el verso. Porque en el Evangelio, ¿en qué? ¿Otra vez en qué? La justicia de ¿quién? Se revela por medio de ¿qué? Y vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Respuesta. La fe es creer todo lo que Dios dice y obedecerlo. Esa es fe.
Creo todo lo que Dios dice. ¿Hay algo que Dios dice que tú no crees? Piensa en eso. ¿Hay algo que Dios dice en su palabra que tú no creas? Bueno, ese ejercicio de poder decir, afirmo que lo que aquí dice es verdad y lo creo, eso se llama fe. Y dispuesto a que creo, entonces lo obedezco. Por eso cuando alguien viene y me dice grandes cosas que quiere hacer y grandes motivos que tiene, ok, vamos a lo que dice la palabra. No, es que la verdad entonces, tenemos que ir a una iglesia así. Dejar de estar pensando tantas cosas e ir a lo que la palabra dice. Ahora es cierto que no somos una iglesia que está completamente bien. ¿Tenemos sí o no deficiencias? Pues sí. ¿Por qué? ¿De qué está llena la iglesia? ¿Y a poco no pecamos rete bien? Una cosa bonita, pues, hombre. Pero lo que necesitamos encontrar es cómo puedo vivir, como dice al final de este verso, mas el justo por la fe vivirá. Repite conmigo, mas el justo, otra vez, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Primero, ¿quién es ese justo? Pues, otra vez, ¿quién es ese justo? ¿Dios? Ay, todos se van a Central Kids. La próxima semana, a ver qué haces, Ana. ¿Sabes por qué no asociamos este artículo, el y justo propio? Porque dices, no, yo no soy ese, ¿cómo crees? Si ve lo que hice esta semana. ¿Te das cuenta cómo tenemos una mentalidad como para cumplir cuando tenemos que sacar nuestros impuestos? Si yo cumplo, ¿cuál es el veredicto? Positivo. Pero sí o no, ese es un sistema de obras. Claro, porque si yo hago lo bueno, entonces ¿qué soy? Justo. ¿Cómo no? ¿No se dieron cuenta? Iba a atropellar a alguien, pero no lo atropellé. Quería echarle el carro a una persona que me gritó, pero no se lo eché. Solo lo pensé, pero no se lo eché. Quería decirle de cosas a mi vecino que siempre pone su musicota de puros tumbados y ya le quería tumbar, pero otra cosa. Pero no lo hice. Porque nos estamos evaluando según lo que nosotros decimos que está bien. Pero no estamos diciendo, la evaluación no la tengo yo. Es ser como Cristo. Entonces no nos definimos como justos. Pero ¿te das cuenta? Hace rato yo dije, ¿qué es la fe? Y todos llegamos a la misma conclusión. Creer lo que Dios dice. Y entonces decimos, sí creo. Entonces el que cree, ¿cómo Dios le define? Como justo. Entonces, ¿quién es ese justo? Bueno, ustedes, bueno, no, pues el de enfrente. ¿Ves? ¿Cómo no tenemos en nosotros mismos la identidad de la justicia de Dios? ¿Te acuerdas de la predicación del pastor Jacobo acá? Sobre la identidad en Cristo. Entonces, voy a preguntar, ¿quién es ese justo? Para en porra, sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal solos cuando estás frente al versículo y dices, ¿yo justo? Pues no les doy a todos lo que les corresponde. Eso no es justicia. Yo justo, pues sí he pecado mucho. Yo justa, si no soporta a mi marido. Yo justo, si no necesita a mi mujer para pecar. Yo justo, si nomás estoy criticando. Por eso necesitamos la fe. Fe. Porque sin fe es imposible que... ¿Cómo encuentras esa vida para que puedas decir, yo soy justo y viviré por la fe? Eso es lo que transformó la mente de Martín. Necesitamos entonces resolver la pregunta, ¿qué significa la justificación? Ya dimos una vueltota así. Ahora vamos a la conclusión. ¿Estás conmigo? ¿Podemos seguir? ¿Qué significa la justificación? Mira esta respuesta. Es el veredicto divino que se activa al creer solo en Cristo, donde Dios Padre nos declara inocentes ¿de qué? ¿Y de? ¿Ante quién?
Es decir, la justificación es la transformación de la actitud de Dios hacia el pecador por la fe del pecador, inspirada por el Espíritu Santo, estando en plena bendición. ¿Ves qué diferencia hay? No es lo que tú haces como si pagaras impuestos para que seas positivo o negativo. No, es el cambio de la actitud de Dios hacia el pecador. Porque Pablo nos dice en Efesios que la ira de Dios está en contra de aquellos que no creen en Dios. Pero ahora, creyendo en Cristo Jesús, literalmente la fe activa en Dios un cambio de actitud donde le está diciendo, tú eres justo porque crees en mi Hijo. Que fue lo mismo que pasó con Abraham. Fue declarado justo por creer en Dios. Entonces mira la importancia de la justificación. La justificación cambia el corazón de Dios hacia el pecador. Por eso es el veredicto de Dios. Dios el gran juez diciéndote, tú no eres injusto, ahora eres justo porque has creído en mi Hijo. Porque envié a mi Espíritu a convencerte de que tú creas en mi Hijo. Entonces, ¿quién hace toda la obra? Dios. ¿Y tú qué tienes que hacer? Nada. Solo creer. No tienes que cumplir un formato para declarar tus impuestos, sino creer. Porque nunca vas a lograr ser positivo o negativo. Creer te va a justificar. Y eso cambia. ¿Por qué es tan importante esto? Sigue mirando aquí. Vamos a leerlo otra vez. Observa. Es el veredicto divino. ¿Quién hace el veredicto? ¿Tú? Dios. Es el veredicto divino que se activa. Mira cómo es esto. Como si metieses una USB. Se activa al creer solo en quién. No es algo que tú haces. Solamente crees. Donde Dios Padre nos declara inocente de pecado y de culpa delante de Él. Eres inocente de pecado y te quita tu culpa. Es decir, la justificación es la transformación de la actitud de Dios hacia el pecador. Por la fe del pecador. Es decir, cuando creo, Dios cambia su actitud. ¿Por qué? Porque antes la ira de Dios estaba en mi contra. Y no había nada que lo detuviera, sino Cristo. Por eso hemos definido el año pasado y que lo peor que le puede pasar al hombre, ¿qué es? La ira de Dios. No morir, no que le pase un camión encima, no que se quede calvo, sino que la ira de Dios está en su contra. No hay nada que lo detenga más Cristo Jesús. ¿Ves la importancia de eso? ¿Estamos siendo claros? Ahora mira esto. Si Dios cambia su actitud por medio de la fe, ¿quién activa esa fe? ¿Quién activa esa fe? Mira aquí. Claro. ¿Quién te dio el don de creer, el regalo de creer? Porque estaba convenciendo de que necesitabas un Salvador. Ahora creyendo, dices, ahora tiene sentido, ahora creo. Y al creer se activa ¿qué? La justificación. Y justificados pues por la fe, tenemos paz ¿con quién? Gloria a Dios. ¿Ves la importancia de la justificación? Esta es la doctrina por la cual la iglesia se cae o permanece en pie. Si creemos esto, entonces sabremos a dónde vamos. Si no lo creemos, nos vamos a extraviar. Porque es una declaratoria divina. Entonces aquí unimos al Dios justo con que el justo puede vivir por la fe. Ahí está la conexión. Y entonces ahora sí, Dios es el que justifica, porque Él es el juez. No me justifico a mí mismo. No es que hago mi declaratoria de impuestos, sino que Él me justifica. Yo te declaro a ti justo. ¿Por qué? Porque has creído en mi Hijo. Punto. Ya. Resuelto. Es decir, Dios nos atribuye la santidad de Cristo para declararnos justos. Es una atribución que Él te da. Dios en la justificación, escúchame acá, Dios en la justificación nos eleva como creyentes a un estado de aceptación. La aceptación que Dios da en la justificación eres acepto en el amado. Ahora, van a decir que soy criticón, pero en esta ocasión no me importa. Muchas iglesias ponen este eslogan: ven así como eres, Dios te acepta. Mentira. No es cierto.
Así como eres, Él te acepta. No, Él nos acepta en el amado, no por cómo soy. Porque si fuera por cómo soy, entonces tendría que ganarme su aceptación. No, Efesios capítulo 1 dice que somos aceptados en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. Entonces no es tu obra. No tienes que hacer, sino solo creer. ¿Y sabes qué? Muchas veces a lo que la iglesia más nos cuesta es creer. Eso es lo que más nos cuesta. ¿Sí o no te pasa eso? ¿Serías honesto para decirle al de al lado, me cuesta creer? Dile al de al lado, la neta sí me cuesta. A veces no entiendo. Ahora aprendimos que Dios no es equitativo. Si le diera a cada uno lo que corresponde, entonces tú te puedes justificar. Tú puedes decir, yo voy a hacer todo esto para que delante de Dios yo esté libre de pecado. No, no puedes hacer nada. Dios es el que está diciéndonos hoy, yo te declaro justo y además te acepto por medio de mi Hijo. Tú no puedes hacer nada, solo creer. No es por obras para que nadie se gloríe. No hay obra suficiente que haga que Dios nos pueda declarar justos. La única obra suficiente es la de Él, diciéndonos, tú eres justo porque has creído en mi Hijo. Ahora, ¿sí o no a veces te sientes acusado? Híjole, es que hice esto. ¿Cuántas veces te ha pasado que haces algo y te sientes así? Acusado. ¿Cómo se siente la acusación? Feo, desanimante. ¿No te pasa que algo sucede y ¡ay! Sientes en el estómago así? ¿Una acusación? Déjame platicarte lo que me pasó esta semana. Después de hacer mi presupuesto familiar, entregar cuentas a mi esposa, en fin, hacer todo lo que tengo que hacer, estoy buscando, me faltan 3,600 pesos. ¿Qué crees que me pasó? Los perdí. Los tenía en un sobrecito y los perdí. ¿Sabes cómo se siente eso? Horrible, horrible. Porque ya los había presupuestado, todo bien, ya tenía así mi esquema. Mis obras habían sido buenas. Y lo perdí. ¿Sabes qué punto de acusación yo tenía en mi vida? Horrible. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces cuando te sientes acusado? En el estómago sientes, horrible. Porque yo, qué bruto, ¿cómo lo hice? Dije otras cosas, pero no te las voy a decir. Pero horriblemente me sentía. Porque yo sabía que había sido mi culpa. ¿Y sabes qué es lo peor y que más sentimiento me da? Que hay un momento que me acuerdo qué pasos hice, pero hay una laguna mental que tengo que no sé dónde acabó. Y oré y dije, Señor, tú sí sabes dónde está. Y si le cayó a alguien, pues que tú bendícelo, pero dime dónde quedó. Hasta el momento no he tenido respuesta. Pero ¿qué puedes hacer frente a la acusación? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 33 y vamos a ir acabando. Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Cuál dije? Romanos 8:33. 8:33. Este es el gran 8 de Dios. Y Pablo utiliza este versículo con una pregunta gloriosa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Fíjate, para una acusación hay una justificación. ¿Y quién es el juez que puede justificarnos? Cristo. Dios mismo es el que justifica. Entonces, cuando te sientas acusado, tú puedes recurrir a Romanos 8:33 y decir, Él es el que me justifica. Él es el que me justifica. Para que la acusación se caiga, tú tienes que creer en el gran justificador, que es Dios mismo. Cada vez que tu pasado venga a recordarte y decirte cosas, Dios es el que me justifica. Cada vez que el diablo se pare frente a ti y te diga, tú eres esto y aquello y has hecho esto, tú puedes decir, Dios es el que me justifica.
Cada vez que venga el mundo y te diga, pero yo te conozco estas cosas, tú puedes decirle, Dios es el que me justifica. Y cuando tú mismo te traigas condenación a ti mismo, tienes que decirte, Dios es el que me justifica. No hay otra manera. Y eso impulsó a los grandes reformadores a poder decir, en Cristo tengo justificación. Así es que, amada iglesia, yo sé y me puedes platicar, no, pastor, yo tuve un pasado horrible, con unos papás horribles, con una iglesia horrible, con una ciudad horrible, con un país horrible. Yo te voy a decir, sí, tienes razón. Pero aún en eso, lo que quiero decirte es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora mira las personas que están en ese versículo. Dice los escogidos. ¿Quiénes son esos? ¿Alguien conoces que habiendo Dios escogido a esa persona, se ha perdido? Todo aquel que Dios toma, jamás es perdido. Exactamente, al contrario. ¿Sabes? Sí, al contrario. Dios jamás deja que alguien se pierda de su mano. Si tú puedes decir, yo soy escogido de Dios, nadie, ni nada, ni yo mismo lograré perderme, porque Dios es el que me justifica. Déjame concluir con esto. El problema es que tenemos en nuestra mente la ideología que se creó después de la Reforma, que fue la Contrarreforma. Hubo un concilio que se llamó el Concilio de Trento, donde se juntaron muchas personas y dieron una respuesta romana en contra de la Reforma y dijeron, ok, para que tú puedas ser justificado, tienes que santificarte. Entonces tú tienes que ser santo para poder alcanzar justificación. Mentira. Si eso fuera, ¿para qué necesitamos a Cristo? Porque lo que estos mentirosos dijeron fue, tú pórtate bien y Dios te va a justificar. Lo mismo dicen los testigos de Jehová, lo mismo dicen los mormones, lo mismo dicen los musulmanes, lo mismo dicen los hindús, lo mismo dice cualquier otro sistema religioso. Lo que dice Cristo es, consumado es. No podemos hacer nada para santificarnos. ¿Por qué? Porque la justificación es un momento en el cual Dios te declara justo. La santificación es un proceso que Dios está haciendo en tu vida. No te ganas la justificación. Nosotros somos escogidos de Dios, declarados justos en proceso de transformación a la imagen de Cristo, al ritmo de Dios y para la gloria de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Ves la importancia de qué es la justificación? Debido a que Dios nos justifica, yo no me santifico, Él me santifica. La justicia es un evento único, la santificación es un proceso constante y las dos son obras de Dios para los que creemos en un Dios todopoderoso, justo y bueno. ¿Ves cómo la justicia de Dios no está en tu contra? La justicia de Dios está a tu favor. Está a tu favor. Levanta la mano así, la derecha, y pon tu mano así, hacia el cielo. Ahora ponla en tu corazón. Y la justicia de Dios, la justicia de Dios está a mi favor. Ya si no lo crees, ya es otra cosa tuya, ¿eh? Ya, arrepiéntete. Pero la justicia de Dios está a tu favor. Y eso es algo que nos debe llenar de alegría y de clamor y adoración a nuestro Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar para cantar a nuestro Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por confesar, Señor, tu justicia a nuestro favor y tu misericordia a nuestro favor. Gracias porque nada nos puede separar de ti, porque nos has escogido para ti, porque nos estás santificando, porque tú nos has justificado. Bendita justificación. Nos has declarado justos delante de ti y no hay ninguna condenación para los que estamos en ti. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a apreciar esa gracia y ayúdanos, Señor, a valorarla, porque nadie nos la puede quitar. Ni las críticas, ni las descalificaciones, ni las malas costumbres, Señor, ni ninguna cosa creada, ni abajo de este sol, ni arriba de este sol,
y por debajo de la tierra nadie nos puede quitar la bendición y la gracia de la justificación que es en Cristo. Gracias, Señor, por levantar a hombres como Lutero, como Calvino, que lucharon, Señor, a costa inclusive de su propia vida, para proclamar que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro gran Salvador. A ti te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.